Se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Desde 1939 había estallado esa cosa horrenda que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invadió Polonia, después de que se le habían permitido todas las larguezas que había cometido con los Sudetes, con todas las zonas de habla alemana, tomándose a Europa parcialmente, agrediendo a Europa. El único que podía hacerle frente, o los únicos que podían hacerle frente a ese horror de ese régimen era Francia. La Francia que durante años se había negado a armarse para precaver el peligro que representaba una Alemania que visiblemente se estaba armando, y si se estaba armando no era para jugar con las armas. E Inglaterra, con un Chamberlain que quería dominar la fiera, que Hitler tal vez no era tan mala persona, que las intenciones de Hitler probablemente no eran tan malas, y ahí pues los enfrentamientos de Chamberlain con Churchill, que terminan después en la elección de Churchill como primer ministro, quien tendría que manejar aquel terrible incendio que se desató sobre el mundo. Pero ahí estamos en un eje, un comienzo de eje que conformaban las dictaduras terribles totalitarias de Alemania y de Italia, Italia con Mussolini, que había resuelto que el destino natural de Italia era recuperar la grandeza del Imperio Romano y que nada se lo iba a impedir, y entonces era la gran propaganda y era el gran peligro que se cernía sobre Europa, que cayó definitivamente cuando Hitler, después de la invasión de Polonia, declara la guerra y elude la línea Maginot, que era una formidable defensa que había intentado Francia contra supuestas o probables invasiones de Alemania, considerando que las Ardenas no eran una posibilidad, porque un ejército no podía pasar por las Ardenas, y menos un ejército armado de tanques. Hitler dio la orden de pasar por las Ardenas. Los franceses, cuando se dieron cuenta, tenían el enemigo en las espaldas y ya no lo podían enfrentar, y en lugar de enfrentarlo resolvieron una especie de rendición que los llevó a la conformación del gobierno de Vichy, con Pierre Laval y con el mariscal Pétain, el grande héroe francés de la Primera Guerra Mundial, para que Francia no fuera destruida y para jugar a un cierto totalitarismo convergente, o por lo menos cómplice del totalitarismo alemán. Pero ahí paraban las cosas, ¿no? Japón era otra historia, porque Japón estaba en un gran plan expansivo de carácter militar y político en toda la zona del Pacífico. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en los Estados Unidos? Que seguían jugando al aislacionismo. América para los americanos no es asunto nuestro, es asunto de Europa, que los europeos manejen sus cosas. El discurso actual de Donald Trump no es un discurso o improvisado o que no tenga raíces en la mentalidad americana, porque en la Primera Guerra Mundial sostenían lo mismo y en la Segunda Guerra también. Entraron a la Primera Guerra por circunstancias que tal vez alguna vez analizaremos, y en la Segunda Guerra Mundial no querían entrar, querían mantenerse al margen de los acontecimientos que estaban desangrando Europa y que podían llevar a una hegemonía del régimen nazista, fascista sobre Europa entera, es decir, y que se extendería por toda la humanidad. Pero viene el 7 de diciembre del año de 1941. El Japón, que está en ese plan de expansión, duda si los Estados Unidos van a entrar en la guerra o no van a entrar en la guerra. El ataque a Pearl Harbor no fue un ataque para que los Estados Unidos entraran a la guerra, no fue un desafío. Al contrario, se planeó como un golpe de tal magnitud que convenciera a la opinión pública americana y al gobierno de los Estados Unidos que esa no era una guerra suya y que las pérdidas militares eran de tal entidad que no se podrían recuperar y no podrían entrar en la guerra. La manera villana, hipócrita, taimada como los japoneses se
comportaron. Se comprueba cuando en el momento del ataque a Pearl Harbor había una delegación japonesa de alto nivel hablando de paz con los Estados Unidos. ¿Cuántas veces se habla de paz cuando se va a la guerra? Los japoneses fueron unos taimados hipócritas con los Estados Unidos. Y el 7 de diciembre de 1941, un día domingo, cuando los Estados Unidos, las tropas de los Estados Unidos estaban completamente desatendidas del asunto. No se imaginaban la posibilidad de que los japoneses llegaran hasta allá, ni de que intentaran un ataque sobre una formidable base naval como la de Pearl Harbor. Pues fueron engañados por su propia estulticia, por su ignorancia, no conocían el Japón, no tenían medios de inteligencia, estaban lejos de la guerra. El ataque a Pearl Harbor fue un ataque demoledor, lanzado por centenares de aviones japoneses que venían en portaaviones y que habían sido transportados para ese efecto. La reacción de los Estados Unidos fue la que se pudo en ese momento. Murieron más de 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que tuvieron unas pérdidas en elementos fantásticas. Fue un disuasivo o una fórmula de presión militar para que los Estados Unidos no entraran a la guerra. Al contrario, eso decidió la opinión americana por la guerra. Una guerra que ya no era solamente contra el Japón, una guerra que era contra todo el eje. Los Estados Unidos estaban en la guerra. Se había despertado el león dormido. Los temas de la aislación quedaban atrás. Pearl Harbor, el momento en que los japoneses cometen un error histórico. Tal vez hubieran podido seguir su penetración en la zona inmensa, gigantesca que estaban dominando por sus armas. Tal vez los Estados Unidos no se hubieran resuelto a entrar en la guerra sino cuando hubiera sido demasiado tarde. Tal vez son esos supuestos de la historia que jamás se podrán resolver. Lo cierto es que los Estados Unidos vivieron el horror del ataque a Pearl Harbor, vivieron esa terrible pesadilla y se levantaron de su sueño. No podían quedarse neutrales, no podían seguir ausentes de lo que estaba incendiando a Europa y le declararon la guerra al Japón, a Alemania y a Italia. La guerra mundial entraba en una fase distinta que solamente terminaría en 1945 con los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 9 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.